Gracias a todos por conectarse. Igual, antes de iniciar, agradecer a Inteligencia Dental, a Dexis, Envista, por hacer esta conexión posible con todos ustedes. Nuevamente, estoy aquí en esta plataforma para platicar un poquito sobre el tema de la digitalización de los procesos y pasos a seguir en el tratamiento de restauraciones o de rehabilitación utilizando el escáner DEXIS. ¿Ok? Entonces, vamos a dar inicio. Ya saben la dinámica de la presentación. En cuanto terminemos con la parte teórica, habrá ahí un tiempo de preguntas y respuestas para que todos puedan participar. Muy bien, doctores. Pues digo, esto no es algo nuevo. Todos ya estamos familiarizados con el tema de los escáneres intraorales, pero esto de la introducción de los escáneres intraorales, pues es solamente un paso de toda esta era digital en la cual estamos, en la cual pues ha venido a revolucionar completamente la odontología que estábamos acostumbrados a hacer. Yo sé que muchos doctores pues están, a lo mejor son estudiantes ahorita o están empezando y tal vez ellos estén, digamos que de entrada con este tema digital. Sin embargo, todos los que somos contemporáneos y mucho más grandes que yo, pues nos ha tocado vivir este cambio en el cual pues los tratamientos, o no tanto los tratamientos, más bien los protocolos que hacíamos de una forma analógica, pues poco a poco los vamos modificando para introducirlos a esta era digital. Y bueno, como lo mencionaba, el escáner intraoral pues es, digamos, la primera parte o el primer paso para entrar a esta era digital. Realmente, doctores, no quiere decir que quienes no tengan un escáner intraoral no están en esta era digital. Estoy segurísimo que si alguien de los que nos está viendo aún no tiene un escáner intraoral, muy probablemente esas impresiones analógicas que han tomado se la han mandado al laboratorio y el laboratorio se ha encargado de digitalizar ese proceso. Salvo que su laboratorio no tenga esa tecnología, pues podría ser que el 100% del manejo de las restauraciones pues las hagan de forma analógica. Pero yo creo que al día de hoy un buen laboratorio mínimo tiene una fresadora o por lo menos una impresora en el cual pues obviamente ya está involucrando este protocolo y esta era digital. Así es que yo creo que ya todos en algún momento han tenido que ver con la digitalización de la odontología. Sin embargo, si nosotros queremos desde el primer paso entrar en este flujo digital, este primer paso sería el escáner intraoral. Y el escáner intraoral, doctores, yo me acuerdo que en su momento cuando yo estaba estudiando la licenciatura y nos hablaban del tema de CAD/CAM, nos hablaban de que eso era algo muy lejano, muy caro, o sea, casi como máquinas espaciales. Y que pues esa tecnología tenía ciertos detalles que aún no era tan exacta y así, pero que era el futuro. Después cuando entro al posgrado, ya esta parte como que el CAD/CAM ya no es un
un tema como tal. Lo que en ese momento se hablaba es la cuestión del escáner intraoral, y que pues en ese momento el tener un escáner intraoral pues era una inversión extremadamente elevada, lo cual pues hacía que el tratamiento, o más bien el procedimiento digital, pues fuera muy difícil entrar desde el primer paso por los costos. Al día de hoy yo considero que estar, digamos, que fuera del área digital ya es por una cuestión ya personal. Ya los procesos, los costos, la facilidad que ahora tenemos para tener un escáner intraoral nos ha llevado al punto en el que prácticamente el que no tiene escáner está fuera de la jugada. Entonces, realmente al día de hoy somos afortunados que tener esa tecnología ya no es algo imposible ni algo difícil de lograr. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el escáner intraoral, doctores? Lo que va a hacer el escáner intraoral es permitir la captura digital inmediata de un objeto para que este objeto como tal lo podamos tener en una forma tridimensional en nuestra computadora, y después nosotros podamos trabajar con estas imágenes, ya sea para hacer un diseño como tal, para hacer una impresión simple y sencilla, o para el caso que nosotros lo queramos aplicar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está reemplazando? Pues obviamente la toma de impresión con un material, ya sea alginato, silicona, el que ustedes quieran. El escáner viene a suplir a este tipo de materiales, los cuales, digo, no vamos a hablar ahorita de qué ventajas habría sobre el alginato, sobre el polivinil, porque creo que es algo que ya es muy sabido, las diferencias entre estos materiales, pero la diferencia entre esos materiales analógicos y el escáner, pues sí es muy evidente el hecho de que tal vez podrían decir, no, es que el alginato es económico y realmente en cuestiones económicas no habría gran beneficio. Probablemente esa parte a corto plazo sí sea, pero a largo plazo, pues tal vez la inversión que tú hagas en un escáner al inicio y después a lo largo del tiempo, podrías darte cuenta que por ese lado vas a tener una gran ventaja. Pero yo creo que la cuestión no es tanto el beneficio económico, sino es más bien la practicidad de poder tener una imagen instantánea sin tener que esperar a correr un modelo, con la capacidad de que si algo no quedó bien, tú lo vuelvas a hacer en el momento y no tengas que volver a citar al paciente. O sea, realmente sí hay muchas ventajas el hecho de tener una imagen que de forma inmediata tú la puedas tener ya en tu computadora. Entonces, la diferencia que hay entre los escáneres intraorales, doctores, porque al día de hoy hay muchísimos, o sea, me sorprende que cada que platico con gente del medio, pues me empiezan a comentar de diferentes sistemas de escáner intraorales que yo creo que ya los dedos de mis manos no son suficientes para contar ya todas las casas comerciales que tienen su escáner intraoral, y que todos estos escáneres intraorales, incluyendo obviamente el nuestro de Dexis, pues van a tener ciertas ventajas y ciertas desventajas. Yo considero que la diferencia, vamos a decirle, objetiva y sustancial entre los escáneres intraorales es la exactitud de la óptica que cada uno tiene para tener impresiones o escaneos lo más real posible. Entonces, esta exactitud como tal la tendríamos que dividir en dos conceptos. Uno sería la veracidad y otro sería la precisión. Estos dos conceptos juntos nos dan como tal la exactitud, pero es importante entender cuál es la diferencia de ambos conceptos para que nosotros con este conocimiento podamos tomar la mejor decisión respecto a el escáner que nosotros queramos obtener.
Entonces, la veracidad, doctores, dictamina qué tan cerca está la medición del registro a la dimensión real del objeto. ¿Qué quiere decir? Si un objeto en la vida real, o sea, físicamente, mide 10 milímetros, pongamos un ejemplo, un central superior que mida 10 milímetros de largo, la veracidad quiere decir que en el escaneo también mida 10 milímetros. Si en la medición del escaneo en lugar de 10 mide 9, quiere decir que mi escáner no tiene veracidad porque me está dando otro tamaño que no es el correcto. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo aquí, poniendo el ejemplo de este tiro al blanco, por decirlo así, en el cual darle en el centro quiere decir que mi escáner y la realidad miden 10 milímetros, ¿ok? Cuando yo tengo una veracidad baja, ¿qué quiere decir? Que me va a medir aquí 10, en otra ocasión me va a medir 7, en otra ocasión me va a medir 6, en otra ocasión me va a medir 4, ¿sí me explico? O sea, hay una veracidad baja porque no mide de forma real la distancia o el volumen del objeto del cual yo quiero escanear. Cuando yo tengo una veracidad alta, quiere decir que cada vez que yo escaneo, voy a estar muy cercano a esos 10 milímetros que en teoría mide el objeto real. Entonces, a este concepto de que yo mida la misma distancia o volumen en el escáner y en el objeto real, se llama veracidad. ¿Qué quiere decir precisión? La precisión va relacionada con la consistencia y repetición. Es decir, que yo haga una medición del objeto real con mi escáner y que el escáner, donde yo requiero, digamos, que esa información exacta, cada vez que yo lo haga, siempre me dé el mismo resultado. Podrá estar mal, podrá ser un escáner que no me dé la información real, pero siempre me va a dar 8, 8, 8, 8. ¿Qué pasa cuando no hay precisión? Como lo vemos aquí en la imagen. En algunas veces me va a dar 8, en algunas veces me va a dar 6, en algunas veces me va a dar 9. Entonces, ¿qué sucede? Que el escáner como tal no tiene esa precisión y esa consistencia. Entonces, prácticamente va a aparecer como una cuestión de humor. ¿Cómo está de humor el escáner hoy? Para ver si me va a escanear con precisión o no. Entonces, este es, digamos que el concepto de precisión es la repetición y la constancia de una medición. Cuando juntamos todo, precisión y veracidad, entonces, ¿qué quiere decir? Que mi medición va a ser veraz, es decir, me va a decir la verdad, siempre me va a medir 10 milímetros y además de eso, cada vez que yo lo haga también me va a dar 10, porque tengo entonces precisión, porque no tiene que ver el número de veces que yo lo mida, siempre me va a medir igual. Entonces, cuando tengo ambas cosas, precisión y exactitud, entonces yo puedo decir que tengo como tal exactitud en mi escáner, es decir, mi escáner es exacto. Entonces, de esta forma se desglosan este concepto de exactitud en precisión y veracidad. Entonces, esta cuestión en cuanto a la exactitud también va muy relacionada con la forma en que el escáner intraoral genera y almacena la imagen, es decir, de qué forma esto que está escaneando lo vamos a poder conservar y guardar en nuestro computador. Para hacer esto, tenemos 3 formatos en los cuales se van a generar esta información o estos archivos. Uno es el STL, que es el más común, el que en teoría se utiliza mucho más. Tenemos también el formato OBJ y tenemos el formato PLI.
estos tres formatos son los con los cuales vamos a estar relacionados en las imágenes que vamos a capturar. Sin embargo, a pesar de que son formatos que se utilizan, realmente nos vamos a quedar con dos, que es el STL y el PLI en el tema de odontología. Entonces, el STL es una pequeña malla de triángulos contiguos sin superposición que mediante esos triángulos me van a dar la forma que tiene un objeto. Entonces, se juntan, o el programa junta, muchos triángulos, y esos triángulos, dependiendo el tamaño y su posición, me van a generar esta malla como tal, que me da la forma de lo que yo estoy escaneando. En este caso, aquí muy burdo, se puede ver un conejo hecho con una malla de triángulos, que es el STL, en el cual yo simplemente con lo que estoy viendo me doy cuenta que es un conejo. No necesito ver los ojos, no necesito ver el pelo como tal, simplemente con la forma que me da esta posición de diferentes triángulos es lo que se le denomina como STL. Y realmente es el formato que más se va a utilizar. ¿Por qué? Porque es un formato que, digamos, no pesa tanto, no requiere tantos recursos. Es un formato muy simple en el cual no hay color ni hay textura. Lo cual, pues obviamente, en algunos aspectos nos podría quitar información. ¿Ok? Entonces me van a decir, bueno, doctor, ¿por qué entonces si nos quita esa información, por qué va a ser el más utilizado? Porque realmente es como les mencioné hace un rato, es el formato más sencillo que facilita mucho en la misma comunicación de esta información, porque no es un formato muy pesado. Entonces eso permite como tal tener una disposición de esta información mucho más rápida a que si tenemos un formato más pesado. Pero bueno, tiene, digamos que sus limitantes, y en este caso, pues es la información que me va a estar dando. ¿Ok? Entonces vean cómo se ve esta malla de triángulos, ya enfocándonos a las imágenes que vemos en odontología. Vean aquí cómo se ve esta preparación, en el cual, si lo vemos mediante su formato, podemos ver diferentes triángulos que, acomodados, nos dan esta forma de diente y preparación, y donde en teoría va la encía y todo eso. Vemos aquí que es un solo color, no tengo, digamos que esta diferencia entre diente y encía, no tengo textura, lo cual hace que este formato sea muy sencillo. ¿Qué otro formato tenemos? Tenemos el PLI. Aquí la diferencia es que el tamaño de la configuración es mucho más pequeña, por lo tanto me va a dar mucho mayor resolución, y además me permite observar tanto color como textura. Entonces, esta es una malla más precisa, que no es de triángulos, sino más bien son de formas poligonales, en el cual me ayuda a tener más información que el formato anterior no lo logró. Y aquí ya podemos ver, a diferencia de la imagen con STL, que se ven mucho más detalles. En aquí esta hendidura que se le ve en la parte anterior de la cara, simulando aquí ya la boca y la nariz, cosa que en otro tipo de formatos no podría ver. Por ejemplo, el STL, no veo tanta información como la estoy viendo acá. Entonces, este tipo de formato pues nos da mucho más información. Si yo lo quiero ver con dientes, vean aquí, doctores, qué interesante en comparación con la imagen anterior, porque sigue siendo el mismo escaneo, nada más que en otro formato. Y vean acá cómo yo puedo ver que hay un hilo retractor, veo la encía, cosa que con el anterior no veía. Como no hay color, entonces pues yo solamente veía una imagen monocromática y no me permitía saber qué estructuras eran. Lo cual, si igual yo no tengo tanta experiencia en el diseño de restauraciones CAD/CAM, tal vez yo podría tener algún tipo de error al sellar restauraciones, en lugar de que sean
reales en la línea de terminación y estar selladas en un hilo retractor, porque el hilo retractor no lo vi. Entonces sí hay que tener mucho cuidado cuando se manejen ese tipo de situaciones para que no vaya a haber errores. ¿Por qué? Pues obviamente hay una curva de aprendizaje cuando te estás cambiando de flujo convencional analógico y es probable que llegues a tener ciertas sorpresas en las tomas de impresión por ese tipo de situaciones. Entonces, vean en este caso con el conejo qué diferencia hay entre un PLI y un STL. En las dos imágenes yo sé que es un conejo, nada más que en el de la izquierda, que es el PLI, pues yo tengo mucho más información. Tengo más textura, tengo situaciones que me ayudan a poder evaluar mucho mejor el objeto que yo estoy escaneando. Entonces, ¿qué criterios yo debería de tomar en cuenta para escoger el escáner intraoral ideal? Primero va a ser la velocidad de escaneo. Claro, yo siempre voy a querer el escáner más rápido. Entre más rápido yo haga las cosas, voy a estar mucho más feliz, voy a ser mucho más productivo y el paciente también lo va a agradecer el hecho de que nosotros hagamos tratamientos rápidos. Lo cual también no hay que olvidar que no porque sea rápido va a ser malo, o sea, que sean tratamientos rápidos, velocidad de escaneo buena, pero que a su vez también se mantenga la calidad. Que sea ergonómico, que sea fácil de usar, que no sea un equipo en el cual pues probablemente sea muy bueno, pero sea complicado, que tenga mucho peso, mucho volumen, y entonces pues eso haga que nos complique mucho en su manipulación. Así es que esa parte también sería un criterio importante a tomar. El tamaño y peso que va relacionado con lo mismo. No quiero un ladrillo de escáner que sea incómodo y que pese mucho, sino quiero algo que sea también ligero, que no tenga unas dimensiones exageradas para que se puedan meter sobre todo en dientes posteriores o en dientes de difícil acceso, pues, o por ejemplo como niños que tienen, digamos que la apertura más limitada, pues sí necesito un escáner que tenga un tamaño reducido. Y algo que yo creo que la mayoría se va a declinar entre uno y otro es por la cuestión del precio. El precio sí es un factor importante en cuanto a la selección del escáner. Entonces, ya enfocándonos en Dexis como tal, doctores, Dexis maneja 3 líneas de escáner intraoral en el cual pues cada una de las 3 tiene diferencias en cuanto a su velocidad, en cuanto a los detalles del diseño, en que también hay uno inalámbrico, otros inalámbricos, pero de forma general podríamos decir que la interfase que hay después de escanear se mantiene intacta. Y esto es algo muy importante porque muchos pensarían que por tener uno u otro, tal vez algunos beneficios de la plataforma o de la comunicación o de la interfase que hay, pues se vea limitada. Y eso no sucede. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada uno de los escáneres para que se pueda entender bien cuál es la diferencia entre uno y otro. Antes de dar paso a esta introducción de cada uno de los escáneres, les quiero enseñar este video para que vean de dónde sale Dexis. Muy bien, doctores. Pues como pudieron ver aquí en el video, Dexis, sus antecedentes era Carestream. Carestream, digamos que fue comprado por Dexis solamente en la gama de escáneres intraorales
y ahora tiene toda la tecnología y el apoyo de Envista, que es el corporativo. Así es que, digo, para los que igual estaban familiarizados con la marca Carestream, siéntanse seguros y confiados de que ahora quien toma ese lugar es Dexis, prácticamente con la misma tecnología, nada más que pues ahora con todo el peso y el músculo de Envista que ha adquirido estas licencias. Entonces, Dexis como tal es un sistema abierto. ¿Qué quiere decir que es un sistema abierto que importa, cualquier tipo de formato, ya sea STL o PLI? En cuanto a las especialidades, realmente, doctores, no hay una especificación como tal hacia una especialidad, sino más bien está enfocado para que cualquier dentista, cualquier especialista, llámese la especialidad que sea, pueda utilizar un escáner, que no está limitado en cuanto a tratamientos. Y la tecnología que utiliza para poder tener la información de los objetos que estamos escaneando es mediante la triangulación con luz estructurada, es decir, es un rebote y una salida de luz del escáner hacia el objeto y del objeto rebota esta información hacia el sensor y el sensor es el que, digamos, recibe este reflejo de información y es el que nos termina dando la imagen. Por eso es que se habla de que es una tecnología de triangulación como tal. Vamos a hablar del escáner de gama baja de Dexis, que es el IS 3600, el cual tiene características muy peculiares como tal o propias de él, que lo hace diferente a los demás. En este caso vamos a empezar primero hablando de la velocidad. El 3600 es un escáner que tiene una velocidad de 8 frames por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que toma 8 fotos, 8 imágenes por segundo. Esa es la velocidad con la que escanea. Entonces, al tener esta tecnología de luz estructurada, pues está tomando imágenes, 8 imágenes cada segundo, y de esta forma es como nosotros empezamos a ver esta digitalización en la computadora. ¿Qué otras características tiene el 3600? Tiene un campo de visión de 13 por 13, es decir, va a escanear solamente lo que comprende a esta área de 13 por 13. La profundidad de cada campo va de 2 a 12. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tan cerca o qué tan pegado tengo que estar del objeto? En este caso, pues de los dientes. Nos da una profundidad de 3 a 12 milímetros como máximo para que el escáner pueda copiar la imagen. Y vean qué interesante en cuanto al peso. Este escáner pesa 325 gramos, lo cual la verdad es que es bastante ligero, y fácil de utilizar por esta misma característica. Y el escáner como tal, lo que nos va a generar son imágenes en 3D y alta definición. Obviamente, este tipo de imágenes como tal, pues son las que nosotros vemos en el escáner y la plataforma en donde se descarga ese tipo de información, que más adelante la vamos a ver, es exactamente la misma, independiente del escáner como tal. El 3700, que es el siguiente escáner en cuanto a capacidad, ya tiene algo diferente de entrada, que es la parte anatómica como tal. En este caso, este escáner fue diseñado en los estudios de Porsche, allá en Europa, en donde está esta fábrica que ensambla y hace coches deportivos. Y en ese laboratorio de diseño fue donde se diseñó esta forma del escáner para hacer un escáner más ergonómico, más estilizado y que obviamente le facilitara mucho al operador su uso dentro de boca. Aquí, doctores, la diferencia con el anterior es que la velocidad de escaneo ya no va a ser de 8, sino ahora va a ser de 10, es decir, va a tomar 10 fotos por segundo. ¿Qué otras características va a tener? Prácticamente en relación al 3600 solamente son dos diferencias. Una, como ya lo vimos, es la velocidad
que va de 8 a 10, y la otra es el peso, porque aquí va a pesar 316 gramos, es decir, casi 10 gramos de diferencia es lo que tiene el 3700 al 3600. Pero en cuanto a campo de visión, profundidad y la calidad de imagen, prácticamente es la misma, solamente va a haber dos diferencias, como ya lo mencioné, pero que independiente de eso, la plataforma en la cual se trabaja sigue siendo la misma. ¿Cuál es el siguiente escáner? Es el IS 3800. Entonces es como la corona de los escáneres como tal. En este caso, ¿qué significa? Que es el escáner de alta gama de la cartera de Dexis, en el cual, pues, como podemos ver en la imagen, la gran diferencia es que es inalámbrico. Esto, la verdad, para los que han utilizado un escáner intraoral, nos podemos, digamos que retroalimentar en el hecho de que el cable como tal, en muchas ocasiones nos estorba por estar pasando el escáner de un lado a otro, se nos puede ahí enredar o se lo pasamos por enfrente al paciente. Entonces, esa parte realmente en algunas ocasiones termina siendo un poquito incómoda. Sin embargo, el 3800 tiene la particularidad que ya no tiene cable, lo cual pues hace que sea un uso mucho más sencillo, mucho más fácil y pues obviamente también el paciente lo va a agradecer. Aquí, doctores, sí hay mucha diferencia en cuanto a las características. ¿Por qué? Porque además de la cuestión del diseño, también vamos a tener ahora la cuestión de la velocidad. Es el doble de rápido que el 3700, porque el 3700 tiene una velocidad de 10 y este tiene una velocidad de 20. Por lo tanto, pues obviamente lo hace el escáner más potente de la marca Dexis. Perdón. ¿Qué otras características tiene el 3800? Tiene un campo de visión de 16 por 14, o sea, ya no es un cuadrado de 13 por 13 como el anterior, sino ahora ya va a ser mucho más amplio. Tiene una profundidad de campo de 12 a 16, o sea, ya este escáner, aunque te alejes a 16 milímetros, va a poder seguir escaneando. Y vean aquí, es algo ya que sí revoluciona muchísimo, que tiene un peso nada más de 240 gramos, lo que lo viene haciendo el escáner más ligero del mercado. ¿Ok? Entonces, aquí sí, el 3800 va a tener unas ventajas bastante notables respecto a todos los demás escáneres. Por lo tanto, pues eso lo hace que prácticamente sea el mejor escáner de la cartera de Dexis. Y algo también que hay que destacar es que además de que genera estas imágenes 3D HD, también tengo imágenes 2D. ¿Por qué? Porque también funciona como una cámara intraoral, lo cual la verdad es que es súper interesante porque eso permite que yo en algún momento que quiera documentar algo o que yo esté viendo algo medio raro, llámese, no sé, alguna lesión de caries o alguna preparación que yo quisiera guardar, o también simplemente como método diagnóstico para que el paciente vea, yo puedo ir tomando fotos con el mismo escáner como si fuera una cámara intraoral y de esta forma pues ir generando también ese tipo de imágenes 2D, lo cual pues esta característica no la tiene el otro escáner. Por eso es que este escáner es el más completo de todos. Vean, doctores, la diferencia entre una foto tomada con una cámara, con un lente de 105 milímetros Nikon, y vean la foto que generó el escáner como tal. La verdad es que la calidad es brutal, se ve bastante bien. Entonces, digamos que si yo le quiero sacar otro provecho, otro uso al escáner, pues miren, hasta de diagnóstico y como para pantallar al paciente, podemos ahí utilizar la cámara intraoral del mismo escáner como tal. Entonces, ven aquí, doctores, un video de cómo hacemos un escaneo en un paciente en el cual vamos a hacer una prótesis fija de 3 unidades. Entonces, aquí poco a poco vamos pasando el escáner como tal. Obviamente, esta velocidad está aumentada. Algo importante que
que hay que señalar es que el escáner como tal, cuando estás haciendo el escaneo, te va avisando en qué zonas no has pasado o qué movimiento tienes que hacer para poder, vamos a decirlo así, tomar todas las imágenes que correspondan a los tejidos dentales, ya sean duros o blandos, y que de esta forma nosotros podamos tener toda la información. Entonces, no sé si ahorita vieron ahí que salen como unas flechas verdes, las cuales me van a indicar en qué dirección yo debería de poner el escáner para que yo pueda tener todas las estructuras copiadas. Entonces, digamos que mi protocolo como tal va a empezar aquí con el primer paso, que es el escaneo, ya sea de una o dos arcadas. Una vez que yo hago el escaneo de superior e inferior, pues viene el registro de mordida, que es algo básico y primordial. Entonces, yo lo que voy a hacer es pedirle al paciente que cierre, que se quede en máxima intercuspidación, y entonces yo voy pasando el escáner de forma vertical hacia arriba y hacia abajo. ¿Para qué? Para que el escáner como tal identifique las estructuras que acaba de escanear, ya sea arriba y abajo, y entonces pueda simularme la mordida real del paciente. Y una vez que se escanean ambos lados, ya sea derecha, izquierda, o incluso en algunas ocasiones también podríamos agregar un tercer escaneo de la mordida para tener un poquito más de certeza, pues también lo puedo hacer. Entonces vean cómo el proceso es muy rápido, simplemente es poner el escáner en la parte lateral, ya sea derecha o izquierda, y automáticamente el escáner reconoce las imágenes y cierra este gap o espacio que hay entre ambas arcadas. Entonces, de esta forma, yo ya tengo ya el registro de la arcada superior, donde están las preparaciones, el antagonista, que es la arcada inferior, y tengo mi registro de mordida. Ahora, ¿en dónde vienen las ventajas de Diexis como tal? A pesar de que, pues, como les estoy diciendo, es un escáner intraoral, la plataforma o el programa en el cual nosotros vamos a trabajar con él nos da muchas opciones que nos puede ayudar para que nosotros podamos tener más información, y si algo no hicimos bien, pues obviamente lo podamos solucionar. En este caso, doctores, como es una prótesis fija de 3 unidades, algo importantísimo que nosotros aprendimos desde nuestra formación es que las preparaciones deben de estar paralelas entre sí para que la restauración tenga un buen eje de inserción, no haya retenciones, y de esta forma, pues la prótesis que voy a hacer descanse pasivamente y se pueda cimentar sin necesidad de estar ajustada. Entonces, en este caso, ¿en qué me ayuda el programa? Que una vez que yo escaneo, yo puedo checar si mis preparaciones están paralelas entre sí. Como literal si fuera un paralelómetro, pero ese paralelómetro va a ser digital. Entonces yo tengo que acomodar de tal forma el escáner para que pueda tener una visión completamente aérea o oclusal, como le quieran llamar, y así poder ver si la preparación es paralela de un pilar con otro. Y si yo llego a ver zonas retentivas en las cuales yo no logre ver la línea de terminación de los dos pilares, en este caso, eso quiere decir que tengo zonas retentivas. Y al tener zonas retentivas, ¿qué es lo que tengo que hacer? El programa me va a identificar por medio de colores, como aquí lo podemos ver, esa zona amarilla que se vio hace ratito. Esa es una zona que me está diciendo que está retentiva. Todo depende, obviamente, de la inclinación que yo le dé al modelo, porque en muchas ocasiones yo puedo tener información errónea de que, ay, mira, parece que está retentivo, pero tal vez yo no acomodé el modelo. ¿Cómo se tiene que acomodar el modelo? Como les mencioné, como si fuera un paralelómetro, es decir, yo tengo que colocar de tal forma que yo haga como una vista perpendicular al diente, o sea, que simplemente, que sea realmente a 90 grados, para que entonces yo pueda ver desde la vista que me da el programa la línea de terminación de ambos. Si yo veo que de un lado se ve y del otro lado no se ve, pues inclino el modelo de tal forma que me permita ver. Y en la zona donde yo vea la mayor cantidad de línea de terminación, ahí es donde yo tendría que valorar. Entonces, ahí vemos en el video cómo se ve diferente
la retención dependiendo de la inclinación. Si yo lo incliné mal, pues obviamente me va a dar zonas retentivas que no son reales. Pero si yo logro colocarlo en la posición correcta, como lo podemos ver en el video, pues yo podría tener la relación real para que entonces sea una información verídica. Y de ser así, ¿qué es lo que tendría que hacer? El paciente sigue ahí presente, simplemente voy con mi fresa, repreparo la zona donde haya sido retentiva y sigo adelante, ¿ok? No tengo que volver a hacer todo desde un inicio, sino simplemente reescaneo la zona que no quedó bien, que no quedó correctamente. Entonces, incluso también dentro de la misma preparación, yo puedo identificar zonas que pudieran estar con socavados o retenciones que tal vez pudieran generar que la restauración cuando ya esté hecha no logre asentar correctamente. Entonces, de la misma forma, el escáner al entrar en esta herramienta me pone a la impresión como si fuera ya una de yeso, es decir, monocromática, y de esta forma, con un color rojo, me va a indicar qué zonas retentivas yo tengo. Repito, si yo coloco de forma incorrecta la angulación del modelo, pues podría darme unas zonas que no son realmente retentivas. Por eso es muy importante la orientación como tal del modelo para que yo tenga esta vista aérea que me permita ver la mayor cantidad de diente y que si llega a ver alguna zona, pues sea mínima, así como lo vimos ahorita aquí, una pequeña línea rojita. Bueno, eso es un fresazo como tal y yo eso lo puedo eliminar en 2 segundos, preparando rapidísimo ahí y volviendo a escanear. Así es que esta situación de solución de problemas casi al instante son de las grandes ventajas cuando nosotros estamos en el protocolo de la era digital. La línea de terminación, doctores, también es un tema importante porque muchas veces nosotros mandamos las impresiones, ya sean analógicas o digitales, y resulta que el laboratorio no las puede ver bien y entonces él dice, pues creo que la línea de terminación está acá y hace todo en función a esta línea de terminación que él creyó que era. El primer error por el cual, doctores, el laboratorio no puede determinar bien la línea de terminación es por una mala preparación o una mala técnica de retracción de tejidos. Algo aquí que se me pasaba, pero que es muy importante destacar, es que no porque yo haga un protocolo digital quiere decir que ya no hago retracción de tejidos. Yo sigo haciendo mi retracción de tejidos, trato de utilizar igual hilo 000, 000 o pastas como Traxodent para tratar de que ni la saliva ni la sangre invadan la impresión como tal. ¿Por qué? Porque pues obviamente no voy a ver la información real y probablemente yo solamente esté escaneando sangre o incluso al ver estos tejidos, perdón, estos líquidos, el reflejo de la luz del escáner hacen que no me dé una información correcta. Entonces empiezo a tener problemas de impresión por esos detalles. Por eso es que es algo muy importante el seguir teniendo pues protocolo de manejo de tejidos a pesar de que sea un protocolo digital. Entonces, ¿qué es lo que sucede, doctor? Es que cuando yo ya tengo la impresión, como lo vimos anteriormente, yo puedo ir así seleccionando paso por paso con una línea en donde nosotros sabemos que está la línea de terminación. ¿Quién mejor para determinar la línea de terminación que nosotros que somos el que lo hicimos? Entonces aquí en este caso voy delimitando justamente en dónde está la línea de terminación y esto al laboratorio cuando le llegue el caso, él va a saber ya en dónde va a ser la restauración porque nosotros mismos se lo estamos marcando. Claro, es importante también mencionar que para que el laboratorio tenga esta información, tiene que tener el programa. No quiere decir que tenga que tener el escáner, no, solamente tiene que tener el programa, darlo de alta como tal, para que el laboratorio pueda ver esta información que nosotros estamos haciendo. Entonces, esa es una de las ventajas protésicas que tiene el sistema operativo del escáner, que me permite delimitar la línea de terminación para que haya una excelente comunicación con el laboratorio. Y una de las herramientas que más me gusta, doctores, del escáner DEXIS es el medir como tal el espacio interoclusal. Yo que doy clases en la universidad, tanto en la licenciatura como en posgrado,
les podría decir que el problema más común que tenemos en preparaciones es que los alumnos no le dan el espacio intercursal correcto a las restauraciones y que por lo tanto lo que nos van a traer son problemas en cuanto a oclusión, porque a lo mejor quedan muy altas y hay que ajustarlos mucho, o simplemente que a largo plazo se puedan fracturar los materiales por tener un grosor mínimo y esto genere como fragilidad de la restauración. Entonces, vean, doctores, qué interesante cómo prácticamente el escáner me permite tener esta como malla milimetrada en la cual me ayuda a poder medir el espacio que hay entre los antagonistas. Entonces, en este caso, pues lo que me interesa es ver si yo tengo espacio suficiente para mi prótesis fija, que por esta ocasión que era una prótesis posterior y de 3 unidades, decidí hacerla de circonia. Entonces, yo necesito saber si el espacio interoclusal que yo le di a la preparación es suficiente para que la circonia pueda sobrevivir en esta zona. Si yo veo que yo no le di por lo menos 1 milímetro, a pesar de que yo sé que el fabricante me dice que hasta 0.7 de milímetro, lo cual se me hace muy exagerado, yo siempre trato de darle un poquito más. Si yo veo que desde aquí no tengo el espacio necesario, pues antes de que yo lo mande al laboratorio, rápido repreparo y solamente escaneo nuevamente ese diente que no estuvo bien preparado. Y son de las soluciones que yo tengo al momento. Entonces, eso sí es una súper ventaja que no la tengo si no lo hago de forma digital. De forma analógica, esto es prácticamente imposible hacerlo, porque no tengo la información real y precisa al momento como tal. Y este es el programa como tal, que les mencionaba que eso lo comparten todos los escáneres. El IS Connect es el programa o la interfase con la cual nosotros nos vamos a comunicar con el laboratorio, nos vamos a comunicar con la nube, porque algo que también hay que resaltar es que todos los casos que nosotros escaneamos se guardan tanto en la computadora como en la nube, la cual va a estar disponible todo el tiempo, 100%. No hay que pagar nada extra. El simple hecho de tener un escáner te permite tener tanto la plataforma de interfase como también esta nube para almacenar todos nuestros casos y que en cualquier parte del mundo podamos entrar a nuestro perfil y poder ver y descargar cualquier tipo de escaneo del paciente gracias a la nube que tenemos todos por ser miembros de la cartera de Dexis. Entonces, esto sí es algo que no va a estar limitado por el tipo de escáner. Todos los escáneres tienen el mismo programa y la misma interfase. Entonces, ven aquí cómo el programa nos permite tener esta interfase para poder ver en qué formato y a quién le vamos a mandar la información, si va a ser a un laboratorio o un particular, en qué formato quieres que se haga, con qué tipo de orientación quieres que se vaya a mandar esto, para 3Shape, para Exocad, para Dental Wings. Como les repito, Dexis es un escáner completamente abierto, es compatible con las principales marcas que están involucradas en este flujo digital y también pues obviamente me permite determinar el formato y aquí está el estatus, si está en proceso, si ya se recibió, si ya se transfirió. Entonces la verdad es que es una interfase muy fácil de utilizar, muy manejable para que podamos ver el estatus de todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué ventajas hay, doctores, de forma general con el escáner intraoral? Primero, que simplifica tu vida, te hace la vida mucho más fácil, realmente te agiliza mucho los procesos. Claro, a veces te metes ahora en otro tipo de situaciones como cuestiones del internet, cuestiones de la capacidad de tu computadora, que tal vez antes no le tomábamos mucha atención, pero que ahora eso juega un papel fundamental. Pero ¿en qué te va a simplificar? Que ya no tienes que estar mandando cosas por paquetería, que el proceso y la comunicación casi es al instante con tu laboratorio, ya no necesitas utilizar ningún tipo de material, ni alquinato, ni polivinil, ni el yeso como tal, que luego nos hacía acumular muchísimos modelos en cajas y se hacía ahí un desastre con toda esta información. Al tener ya todo de forma digital, pues nos permite tener todo, en lugar de almacenarlo en cajas y bodegas, pues ahora lo tenemos todo en una nube, lo cual pues ayuda y facilita el acceso a este tipo de objetos o de materiales que serían las impresiones digitales.
la rápida rectificación de errores, que yo creo que es algo fundamental y básico para la parte de prótesis, el que tú puedas en ese momento ver si lo hiciste bien o no lo hiciste, y si lo hiciste mal, poderlo corregir y no tener que volver a citar al paciente. Confort del paciente, por lo mismo de que obviamente limitas mucho los errores y entonces ayuda a que el paciente pues, esté más cómodo. Ya saben que sí, que esto de que el material de impresión les da mucho asco a los pacientes y esta cuestión de sensación de náusea y eso, pues al tener un escáner intraoral, pues este tipo de situaciones se limitan mucho porque ya no tienes que colocar una pasta como tal. Como lo mencioné, la rapidez de comunicación con el laboratorio, que prácticamente en unos cuantos clics y en unos minutos, toda la información la puede tener el laboratorio y no tienes que estar esperando a que llegue la paquetería, que le llegue, que lo hagan, sino todo pasa prácticamente al instante. Algo también que ayuda mucho es para el marketing de tu consultorio, el hecho de que tu paciente vea que tiene esa tecnología, que se dé cuenta que se está quedando atrás y que tú no te estás quedando atrás, perdón, y que vas a la vanguardia de lo que sale en cuanto a innovaciones odontológicas, pues también ayuda a que puedas generar mayor cantidad de pacientes por tener esa tecnología. Y como lo mencioné, tener ahí la cuestión del ahorro en cuanto a envíos. ¿Por qué? Porque tú ya no tienes que pagar esto a una paquetería. El único que va a pagar paquetería, va a seguir pagando paquetería, es el laboratorio como tal, porque te tiene que mandar las cosas, pero tú como operador, como clínico, realmente este paso te lo estás ahorrando. Entonces, pues prácticamente son cosas que nos dan mucha ventaja respecto al protocolo analógico. Muy bien, doctores, pues con esto estoy terminando la charla del día de hoy. Estos son mis contactos por si alguien tiene alguna pregunta o quisiera comentar algo. Con todo gusto ahí les puedo responder. Gracias a Dexis, Inteligencia Dental, por hacer esto posible y espero verlos pronto nuevamente por acá. Les mando un saludo y un abrazo desde Puebla. Muchas gracias.